Acabábamos de mudarnos a una pequeña casa de campo en las afueras. Es un barrio extraído de un libro de cuentos, vecinos tranquilos y amistosos, con cercas de madera blanca alrededor. Basta decir que se suponía que este sería un nuevo comienzo para mí, un padre recién soltero y mi hijo de 3 años. Un momento para dejar atrás el drama y el estrés del año anterior. Vi la tormenta eléctrica como una metáfora de este nuevo comienzo. Un último espectáculo teatral antes de que la sociedad y la mugre del pasado desaparecieran. De todos modos, a mi hijo le encantó. Era la primera gran tormenta que había visto. Destellos de relámpagos inundaron las habitaciones desnudas de nuestra casa, impartiendo las cajas sin embalar con largas sombras arrastrándose, y saltó y chilló cuando retumbó el trueno. Pasó mucho su hora de dormir cuando finalmente se calmó lo suficiente para irse a dormir. A la mañana siguiente lo encontré despierto en la cama y sonriendo. «Vi el relámpago en mi ventana», anunció con orgullo. Una mañana más tarde me dijo lo mismo. «Eres un tontuelo», le dije. «No hubo tormenta anoche, solo estaba soñando». «Oh». Parecía algo desanimado, le revolví el pelo y le dije que no se preocupara, que pronto habría otra tormenta. Luego se convirtió en un patrón. Me contaba cómo veía los rayos fuera de su ventana al menos 2 veces por semana, a pesar de que no había tormentas. Sueños recurrentes de esa primera tormenta memorable, supuse. Era fácil odiarme a mí mismo en retrospectiva. Todos me aseguran que no había nada que pudiera haber hecho. De ninguna manera podía haberlo sabido. Pero se supone que soy el tutor de mi hijo. Revivo constantemente esa mañana. Preparar mi café, verter leche sobre mi cereal y levantar el periódico para leer sobre el pedófilo que las autoridades locales acababan de arrestar. Era material de primera plana. Aparentemente este tipo seleccionaba a un objetivo joven, generalmente un niño. Vigilaba su casa por un tiempo y tomaba fotos con flash de ellos a través de su ventana mientras dormían. A veces hacía más. Mi estómago se hundió cuando se hizo la conexión. En ese momento era simplemente algo de la imaginación de un niño. En retrospectiva, es la cosa más aterradora que he escuchado. Aproximadamente una semana antes de que atraparan al depredador, mi hijo se me acercó en pijama. «¿Adivina qué?», preguntó. «¿Qué pasa, hijo? No hay más rayos en mi ventana». Yo seguí el juego. «Oh, eso es bueno. Finalmente se calmó, ¿eh?» «No, ahora está en mi armario». Aún no he visto las fotos de mi hijo que ha recopilado la policía. Sucedió a las 3:42 p.m. El mundo descendió hacia una oscuridad súbita y absoluta. Resultó en caos. En nuestra oficina pequeña del 10º piso nos reunimos entre la negrura ominosa, esperando la luz. Había un televisor en la sala de descanso y alguien halló el control remoto. Usando la memoria de nuestros dedos, nos las arreglamos para cambiar al canal de noticias. Por un largo tiempo, solo hubo silencio. Entonces, a través de la oscuridad, aparentemente infinita, surgió una voz. Una locutora, buscando su escritorio valientemente y tratando de reconfortar a sus televidentes, nos habló con voz suave y temblorosa. Ellos tampoco tenían idea de qué estaba sucediendo, pero indicaron que debíamos conservar la calma y permanecer juntos en medio de los reportes de individuos desaparecidos en la oscuridad, alejándose de sus amigos y familiares, perdiéndose o topándose con el peligro. Pasamos los siguientes 3 días en la oficina localizando nuestras posesiones en la oscuridad y logrando comer y dormir con comodidad relativa, a pesar de la sensación de que estábamos congelados en algún tipo de universo alterno. Entonces, exactamente 72 horas después de que la oscuridad llegó, el manto se alzó. Nuestros ojos ardieron por la luz súbita, pero nos adaptamos dentro de poco y concordamos en que deberíamos dirigirnos al piso de abajo como grupo e ir afuera. Mientras descendíamos por la escalera, nos recibió un olor nauseabundo.
Supe inmediatamente lo que era, y reticente, giré por la última intersección de la escalera, pensando que quizás alguien se había caído y había muerto por sus heridas. Estaba equivocado. Creo que solía ser una mujer, pero no puedo estar seguro. Había sido desollada y eviscerada, pero no sé en qué orden. Cada centímetro de su piel estaba ausente, pero sus ojos y dientes permanecían, convirtiendo su cadáver en un monstruo contemplativo y sonriente. No fui el único que vomitó. Necesitando escapar de ese panorama, irrumpimos hacia el vestíbulo por la entrada principal y nos congelamos. Cuerpos sin piel estaban esparcidos a lo largo del pequeño vestíbulo. Eran casi 15. Según el cálculo, con el pequeño vistazo que les dimos, no teníamos la intención de quedarnos por mucho tiempo. Sin embargo, descubrimos que las puertas del vestíbulo estaban aseguradas y no podíamos quebrar el vidrio. Alguien, no recuerdo quién, tuvo la idea de dirigirnos al cuarto de seguridad y ver si podíamos pedir ayuda por la radio. Seleccionando cuidadosamente nuestro trayecto por los cadáveres con estómagos revueltos, hallamos el cuarto de seguridad abierto y a su guardia desollado. Luego de un acuerdo mutuo, retiramos el cuerpo y nos encerramos. Mientras que uno de nosotros trataba de establecer contacto, los demás comenzamos a ver las grabaciones de seguridad del vestíbulo de los últimos 3 días. No pudimos creer lo que vimos. No estuvo oscuro en lo absoluto. Nos habíamos quedado ciegos. Y mientras estábamos ciegos, ellos habían llegado. Sombras negras humeantes y fibrosas, sin rostro, solo ojos. Ojos extraños y resplandecientes estaban desollando a las personas y vistiendo su piel como disfraces. Sintonizamos la grabación de seguridad de nuestro piso y observamos horrorizados cómo caminaban entre nosotros sin escoger a nadie. Hasta ese día, no sé por qué lo hicieron. En cierta medida, se habían reunido para observarnos, pero partieron dentro de poco y causaron estragos en la oficina del piso de arriba. Fuimos rescatados días más tarde. No obstante, el mundo descendió en la insania en el transcurso de las semanas siguientes. Todos sabían acerca de los desollamientos, acerca de los impostores, pero nadie sabía quién era real y quién no, hasta que fue muy tarde. Sin confianza, los humanos no pueden sobrevivir lado a lado. Permanecí con 2 de mis colegas, quienes sabía que no cambiaron. Reunimos equipo para acampar y tomamos la decisión de movilizarnos hasta el área arbolada afuera de la ciudad para mantenernos alejados de la sociedad. Ahora que se estaba tornando más y más volátil, lo teníamos todo planeado. Atesorábamos grandes expectativas sobre la recuperación de la humanidad. Entonces, nos despertamos una mañana y estábamos ciegos de nuevo. 3 días más tarde, la luz regresó y me encontraba con mis 2 amigos y un cadáver desollado. Me desperté con mi amigo Tom trepando por mi ventana. Era una noche de verano alrededor de las 2 de la madrugada y el calor había sido insoportable durante días. Por esa razón dejé la ventana ligeramente abierta para que el aire fresco se filtrara a mi habitación mientras dormía. Fue un ruido el que me trajo a la cocina e inmediatamente pensé que alguien estaba irrumpiendo en mi casa. En la oscuridad no podía decir quién era, pero tan pronto como escuché «Ayúdame», reconocí la voz de mi amigo. Después de encender la luz, llevé a Tom a la habitación y lo senté en mi viejo sillón marrón que había visto días mejores. «Cierra la ventana», me gritó, observando la escena nocturna del exterior. «Apaga la luz». «¿Por qué?», pregunté confundido y todavía medio aturdido. «Eso podría vernos». La palabra «eso» se quedó en mi mente. Me habría reído si Tom
No hubiera tenido una expresión tan inquietante en su rostro. Nunca había visto que nada lo asustara y verlo tan visiblemente conmocionado me tomó por sorpresa y me llenó de inquietud. Apagué la luz y mis ojos se adaptaron una vez más a la oscuridad. Tom se sentó allí con la cabeza entre las manos, la habitación iluminada tenuemente por las luces de la calle que se filtraban a través de las persianas. ¿Qué está pasando?, dije. No me creerás, me miró. Incluso con la poca luz, pude ver el sudor corriendo por su sien. Tom, sea lo que sea, está bien. No lo entenderías. Pruébame, le respondí. Y con eso me contó su historia en voz baja y vacilante. Tom había salido esa noche. En realidad no era una sorpresa, ya que siempre disfrutaba de una copa. De hecho, lo disfrutaba demasiado. Y su comportamiento últimamente había sido errático en el mejor de los casos y autodestructivo en el peor. Había estado en el Winterlawn, un pequeño bar para ancianos cerca de la calle principal de la ciudad. Sabía por qué había estado allí antes de que me lo dijera. Su exnovia Shelly trabajaba allí detrás de la barra. Un mes antes ella había roto con él. Simplemente no podía soportar más su gusto desmedido por la bebida. Esa noche, Tom había arrastrado a un amigo en común, con el pretexto de un par de juegos de billar y solo una copa. Cuando llegó la medianoche y el bar cerró, el gerente tuvo que sacar a Tom a rastras y a echarlo a la calle. Le había estado suplicando a Shelly que tomara una copa con él cuando terminó su turno. Cuando su simple pregunta se convirtió en una amarga demanda, fue rápidamente expulsado. Sabía cómo era Tom cuando bebía, que era una de las razones por las que me negué a salir con él esa noche. Había sido cada vez más agresivo y desagradable. La ruptura con Shelly lo había empeorado aún más. Todos estábamos tratando de ayudarlo lo mejor que pudimos. No estoy pintando un gran retrato de él, pero cuando estaba sobrio, era una persona considerada y cariñosa, y un buen amigo. Después de tambalearse por un par de calles y carriles, Tom sacó una licorera llena de whisky que llevaba en el bolsillo y le pidió a Greg que se uniera a él para tomar unas copas más de camino a casa. Greg se negó. Sin duda ya se había saciado, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que estallara una discusión. Greg solo estaba tratando de ayudar a Tom en el camino, pero en cambio recibió insultos borrachos. Tom lanzando palabras de las que se arrepentiría por la mañana. Después de unos minutos de un ataque verbal, Greg se rindió y se dirigió a casa por su cuenta. Tom se tambaleaba por la carretera y maldijo a Shelly, a Greg y el resto del mundo por negarse a tomar otra copa con él. No le quedaba más remedio a Tom que beber solo, mientras deambulaba por una calle vacía no muy lejos de donde yo vivo. Empezó a llover, leve al principio y luego torrencial. De hecho, el aguacero fue tan fuerte que se vio obligado a refugiarse y esperar a que pasara. Dio la casualidad de que la calle en la que estaba era la calle Sherling. Tenía una buena cantidad de edificios abandonados, ya que una vez albergó a los trabajadores de una fábrica ahora desaparecida. Una casa en particular tenía un viejo porche que encerraba la puerta de entrada a cada lado y tenía un techo puntiagudo que proporcionaba suficiente refugio para un borracho veinteañero durante un aguacero. Tom trepó una pequeña valla y se tambaleó por el jardín lleno de maleza hasta la puerta principal. Esta no estaba ahí. Hacía mucho tiempo que había sido forzada. Sin duda se encontraba ahora pudriéndose en algún lugar dentro de la casa, junto a tablas del piso invisible, vigas del techo y recuerdos. No importaba lo borracho que estuviera mi amigo, no tenía interés de explorar el interior, solo quería un lugar donde permanecer seco, y el porche proporcionaba suficiente protección para eso. Y así se sentó en el escalón de entrada, enojado y amargado. La lluvia, en su mayor parte, fue rechazada por el techo del porche de arriba. Esperó un rato, mirando a través del jardín cubierto de maleza hacia la calle más allá. La lluvia, bailando sobre el asfalto. A Tom le parecía claro que estaría allí por un tiempo más, así que, si todo lo demás fallaba, bebería. Allí se sentó, tomando tragos cada vez más largos de su licorera. Se llenó de whisky barato, y Tom se llenó de ira contra el mundo, contra Shelly, Greg y todos los demás que no lo entendían. Ahora, Tom tenía un hábito común a los grandes bebedores.
Cuando llegaba al precipicio y embriagaba la mayor parte de su mente sobria, comenzaba a hablar consigo mismo. Y esa noche, después de beber en el bar y una buena ración extra de whisky de su licorera, inició una conversación. Maldijo a sus amigos y familiares y su situación. Llamó a Shelly una perra. Y más allá de todo, odiaba a quienes lo rodeaban por ser tan perfectos y sermonearlo sobre cómo vivir su vida. Al menos, la bebida no le daría la espalda. Eso era algo en lo que siempre dijo que podía confiar. La lluvia no amainaba, caía con la misma ferocidad que desde el principio, y las palabras de Tom se perdieron absorbidas por el ruido blanco que cubría todo a su alrededor. Finalmente, después de otro trago de whisky, se dejó caer contra el frío y podrido marco del porche. Cerró los ojos y comenzó a caer en un sueño ebrio. Mientras lo hacía, murmuró una vez más sobre la negativa de Greg y Shelly a unirse a él, que era solo una copa para el camino. Fue entonces cuando Tom sintió que una gota de lluvia se abría paso a través de una grieta en su frente y al mismo tiempo el peso de algo incómodo empujando su hombro. Al abrir los ojos, sintió una brisa cálida y húmeda que le azotó el rostro, árida y rancia, muy alejado del aire que lo rodeaba, que palpitaba con cada capa de lluvia. Beberé contigo, susurró una voz ronca en el oído de Tom. Se volvió sorprendido y horrorizado por esas palabras, solo para ser confrontado por un rostro aberrante y antinatural que descansaba su barbilla puntiaguda en su hombro, su cuerpo asomado por la puerta oscura detrás. La cara estaba cubierta de suciedad y mugre, como si hubiera pasado décadas bajo tierra, y tenía la apariencia envuelta de una tela de marfil apretada sobre un marco marchito, lo que enfatizaba sus rasgos esqueléticos debajo y mostraba cada movimiento de su mandíbula. Hay algunas vistas que dejarían sobrio incluso al borracho más ebrio, y esta fue una de ellas. Tom se levantó hacia adelante, cayendo sobre un camino de losa del jardín, apenas oculto por la maleza y la tierra. Gritó a todo pulmón, solo para ser ahogado por la lluvia torrencial. Arañando el suelo, se puso de pie rápidamente y saltó la valla del jardín hacia la calle. La sangre corría por sus venas mientras huía, y le empezó a doler la cabeza de forma insoportable a causa de un potente cóctel de miedo y alcohol. Jadeando por respirar, se detuvo por un momento, ahora lejos de la casa en el otro extremo de la calle. Se volvió para mirar hacia atrás, pero era difícil de ver. La lluvia se precipitaba sobre sus ojos con tanta fuerza que el paisaje era borroso e indistinto. Lentamente se calmó y entabló un diálogo sobrio consigo mismo acerca de haber bebido demasiado y simplemente ver cosas. Fue entonces cuando otra vez, del burbujeante muro de lluvia, vio que algo se movía, una figura envuelta en oscuridad y tela. Trepó por encima de la cerca en su persecución. Tom se secó los ojos con incredulidad cuando comenzó a correr hacia él a gran velocidad. Un pánico absoluto e incontrolable se apoderó de él. Tom se volvió, gritando, pero nadie pudo escuchar sus súplicas de ayuda. Siguió corriendo, dejando atrás la calle Sherling, y sin embargo, a cada paso, lo siguió la cosa de la casa. Finalmente llegó a la calle donde vivo y trepó por la ventana con la esperanza de ser salvado. Me quedé allí en silencio. Parecía tan molesto, tan seguro, que incluso me hizo creer su historia por un momento. Pero luego, la verdad se presentó. Tom, dije, estás completamente seco. ¿Qué? No, yo... Se detuvo mientras pasaba las manos por la ropa y luego por el cabello. No ha habido una gota de lluvia en semanas y esta noche ha estado tan tranquila como las demás. Pero... Dudó un momento, sacudiendo la cabeza y frotándose la boca con la mano. No, te lo digo, esto pasó. Esa cosa es real. Tom, has estado bebiendo demasiado y probablemente te quedaste dormido y aturdido llegaste aquí.
Puse mi mano en su hombro para tranquilizarlo. Por favor, vamos a llevarte a casa. Dame un minuto para cambiarme de ropa y te acompaño. Mientras cruzaba la habitación, Tom sacó su licorera con whisky y bebió un sorbo. Quizás tenga razón, solo necesito dormir. Me volví para encender la luz, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, Tom dejó escapar un grito todopoderoso. Realmente nunca escuché algo así. Miedo absoluto y angustia. Se puso de pie de un salto, abrió mi ventana con histeria y luego huyó hacia la noche. Pasaron 2 meses y yo, Greg, Shelly y nuestros otros amigos que se preocupaban por Tom no pudimos contactarlo. De hecho, la única razón por la que sabía que estaba vivo y que no se había ahogado en un río en alguna parte fue porque mi hermano me aseguró que había hablado con él. Finalmente, un día, Tom apareció en la puerta de mi casa luciendo tan bien como no lo había visto en mucho tiempo. Afirmó que de hecho había pasado por un programa de rehabilitación de alcohol que, aunque todavía luchaba con la necesidad de beber, lo había mantenido sobrio durante varias semanas. Dijo que el punto de inflexión había sido esa noche cuando alucinó con esa cosa de la calle Sherling. De hecho, dijo que durante semanas, cada vez que tomaba una copa, la figura aparecía de la oscuridad, lo perseguía y nunca cedía. Al final, más que nada, fue el miedo a que una enfermedad mental se apoderara de él y volviera a ver a esa alucinación. Y eso fue lo que le hizo dejar de beber. Estaba y estoy muy feliz por Tom. Odiaría hacer cualquier cosa para cambiar su interpretación de los hechos. Hacerlo, tal vez podría deshacer su rehabilitación. Estoy seguro de que tiene razón en que todo fue una alucinación. Esa parece la conclusión razonable y obvia, pero a menudo me quedo en la cama y me mantengo despierto por un recuerdo incómodo, sin saber si confiar en mis propios sentidos, porque cuando Tom saltó por la ventana hacia la noche, vi que algo lo seguía desde la esquina de la habitación. Antes de continuar con esta recopilación, quisiera tomarme un minuto para recordarles suscribirse al canal si quieren ser los primeros en ver mis próximos videos. Y ahora sí, continuemos. Les contaré la historia sobre un lugar, un sitio que jamás deben visitar. Como no quiero ser responsable de los daños que pudieran sufrir, omitiré cualquier tipo de referencia con el nombre o las coordenadas, pero algo les puedo asegurar: si en algún momento creen que han llegado a este lugar, huyan cuanto antes y no miren atrás. Esto me sucedió hace algunos años. Me dirigía a la casa de mi tío, al que nunca había visitado. Conducía un poco perdido, intentando entender un mapa bastante confuso. Cuando me quedé sin combustible, mala suerte, ¿no? Jamás he podido entender por qué atraigo tanta mala suerte. Los peligros de aquella caminata eran desalentadores, pero no tenía elección, así que intenté tranquilizarme y empecé a caminar. El sol del mediodía estaba bastante insoportable. Los músculos de la frente me dolían por el esfuerzo de mantener los ojos apretados, y la ropa ya se había empapado con unos 2 litros de sudor. Mis brazos cansados se movían cada vez menos, como mi esperanza por un aventón. Al poco tiempo, a la distancia, se hizo visible una camioneta roja. ¡Por favor, pare! ¡Pare, por favor!, repetía mientras agitaba el pulgar lo más rápido que podía. Mientras la camioneta se acercaba, agité los brazos hasta que redujo la velocidad y se detuvo a mi lado. ¿Es tu auto el que está atrás? Sí, me quedé sin gasolina. Sube, vamos a conseguir un poco en la próxima gasolinera. Capi era un sujeto agradable, le gustaba mucho hablar sobre la familia y lo hacía a través de historias divertidas. Con su hijo sirviendo para el ejército en un país extranjero, puedo asegurar que su amabilidad se veía inspirada por la admiración que sentía por nuestra generación. Nos llamaba héroes, pero yo no era el tipo de persona que iría a la guerra. Me pasé toda la vida evitando los peligros. Aunque no se lo conté a Capi, la verdad es que no quería incomodarlo. Tras algún tiempo en el camino, empecé a cuestionar en qué momento aparecería la ciudad. Parecía bastante lejana. Aquello no parecía incomodar a Capi. Creo que no tenía nada mejor que hacer, y yo aún no sabía dónde me estaba llevando.
El camino empezó a volverse irregular. Después ingresamos a un camino de terracería dividido por una línea verde al medio. Finalmente observé una ciudad emergiendo en el horizonte de aquel bosque salvaje. Era la típica ciudad provinciana, casas de un color verde desgastado con guarniciones blancas. Algunas tiendas construidas con ladrillos y los nombres pintados a mano, una plaza y una capilla blanca en una colina. Había automóviles estacionados en varios lugares, algunos sin neumáticos. Curiosamente, no había ninguna persona cerca. No me resultaba particularmente sorprendente por la condición de aquel pueblo remoto, pero sí me pareció extraño no observar animales a pesar de la existencia de varios graneros. No había una gasolinera como tal, pero localizamos un granero con una pequeña bomba al frente. Mientras ingresábamos a aquel granero, Capi se disculpaba por haber prestado su garrafa con gasolina a un vecino. Un hedor rancio alcanzó mis fosas nasales dejándome asqueado. Creo que lo mejor sería llamar a alguien. No vayan a pensar que intentamos robar algo, mencioné. En realidad, lo único que quería era alejarme de ese olor. Buscaré algún galón con gasolina en caso de que no encuentres a nadie. Entiendo. Parecía una ciudad fantasma, pero podía escuchar algunas voces haciendo eco en algún lugar, así que decidí seguirlas. Dos niños emergieron entre la hierba alta, jugando a las atrapadas en la calle. A la distancia se podía distinguir una huerta con niños corriendo y arrojándose manzanas unos a otros. Algunos estaban agachados y corrían a gatas. Mientras me acercaba, risas y gritos aparecían de todas partes. Parecía el comportamiento normal de los niños, pero advertí que todos llevaban máscaras de perro. Un grupo de niños se encontraba sentado en torno a una mesa de picnic, jugando con lo que parecía un pastel. Lo aplastaban con ambas manos y se lo embarraban en la ropa. Por el pastel, la diversión y todas esas máscaras, deduje que se trataba de una fiesta. Siendo lo más pacífico posible, me aproximé e intenté conversar con ellos. Estoy seguro de que alguien hizo ese pastel para que se lo comieran, no para que jugaran con él, les dije, intentando parecer un padre autoritario. Los niños dejaron lo que estaban haciendo para observarme. Sentí un escalofrío, sobre todo por la forma en que me observaban, girando las cabezas al mismo tiempo. Y todos llevaban aquellas máscaras de perro, y no eran figuras de perros agradables. El realismo en estas máscaras les otorgaba características perturbadoras. Disculpen, ¿podrían quitarse las máscaras un momento? Los niños se miraron entre sí buscando algún tipo de aprobación en el grupo y después regresaron a observarme. Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? Uno de los niños hizo un ruido. Ah, eres tú. Otro niño emitió el mismo sonido. Entonces, ¿eres tú? ¿Y el pastel de cumpleaños? Un tercer niño también emitió aquel ruido. ¿Es el cumpleaños de todos? Los niños parecían no haber escuchado y siguieron imitando a los perros. Finalmente empecé a irritarme. La caminata bajo el sol me había desgastado y aquellos niños empezaban a sacarme de mis casillas. Oigan, y si sus padres se enteran que están siendo groseros, ¿por qué no se quitan esas máscaras y actúan como niños normales? Los mocosos empezaron a gruñir y a ladrar más alto. Dejen de hacer tonterías. ¿Dónde están sus padres? Tengo un problema con mi auto y necesito a un adulto ahora mismo. Los niños no pusieron atención a mi solicitud y en lugar de ello empezaron a arrojarme pastel en el rostro. Tenía un sabor horrible. No parecía un pastel. Perfecto, pero cuando encuentren a sus padres se enterarán de esto. Era como si no supieran de lo que les estaba hablando. Giré para retirarme, pero todos se pusieron de pie, lado a lado, bloqueándome el camino. En lugar de pedirles que se apartaran, simplemente continué por la izquierda intentando sacarles la vuelta. Pero cuando yo iba para un lado, los niños me seguían. ¡Suficiente! No quería empujarlos, después de todo, eran apenas unos niños. Contaré hasta 3 para que se quiten o pasaré por encima de ustedes. Los niños se mantuvieron inmutables, probablemente había más de una docena. Observarlos con aquellas máscaras era algo surrealista. No había dos idénticas. Cada una correspondía con una raza diferente de perro, con expresiones que iban desde las más dóciles a las más violentas. Cuando empecé a contar, 1, algunos niños empezaron a gruñir con ira. Seguí contando, 2, y otros niños se unieron a los gruñidos.
Respiré profundamente, sospechando que no se apartaría. ¡Qué bonito! Todos empezaron a ladrar. Me aterré por lo feroces y rabiosos que sonaban. ¡Detengan esto!, les ordené, pero no hicieron más que ladrar todavía más fuerte. Uno de ellos me lanzó una manzana y acertó. Otro lo imitó y de un momento a otro me llovía fruta podrida. Empecé a gritar: ¡esperen que encuentre a sus padres! Pero una manzana me impactó en el rostro antes de que pudiera decir otra cosa. En la confusión, algunos niños me empujaron y perdí el equilibrio. Todos se arrojaron sobre mí golpeando y arañando. Ya había tenido suficiente de aquella situación. ¿Qué diablos están haciendo?, grité mientras empujaba a cada uno de ellos, pero no parecían rendirse. Seguían golpeando y arañando mientras emitían aquellos irritantes sonidos. Aquel alboroto de ladridos y gruñidos provocó que la sangre me hirviera. Empecé a golpearlos sin importarme su seguridad o que sus padres me fueran a reclamar. Tras derribarlos, corrí a encontrarme con Capi. Los niños me persiguieron por la ciudad. Eran pequeños, pero realmente me habían asustado. Las máscaras, los sonidos, y no se detuvieron después de que los golpeé. Localicé la camioneta de Capi, pero no lo vi por ningún lado. Los niños me estaban dando alcance cuando me tropecé y caí. Una vez más me vi rodeado por aquellos escuincles violentos. Intenté ponerme de pie, pero había muchos niños encima de mí, y mis gritos de socorro no trajeron la atención de nadie. ¡Quítense las malditas máscaras!, les grité mientras intentaba arrancar una de ellas. Parecía una tarea imposible. Los ladridos se convertían en risas y temí que hubiera adultos observando, burlándose en lugar de ahuyentar a sus locos hijos. Mi ira estaba llegando a su límite cuando los niños dejaron de atacar. Todos se voltearon a ver en la misma dirección y corrieron juntos, ladrando de forma alegre. Me puse de pie, buscando en mi cuerpo moretones o rasguños. ¡Capi!, grité mientras buscaba en los alrededores. Mi voz hacía eco en la distancia. Los niños habían quedado fuera de mi vista, por lo que corrí hacia su camioneta intentando encontrar a Capi en el interior del garaje. Primero pasé por la tienda principal para ver si alguien podía ayudarnos, pero no había nadie dentro. De hecho, parecía que no estaba en servicio. Los estantes estaban vacíos y cubiertos de polvo. Revisé el fondo del lugar, pero tampoco encontré a nadie. Entonces, escuché un chillido que provenía del exterior. Me asomé por la ventana, pero no distinguí a nadie, así que abrí la puerta un poco e intenté escuchar mejor. En este punto sabía que algo pasaba con aquellos niños. Los únicos sonidos en aquella ciudad provenían de la dirección a donde habían corrido. Una parte de mí me impulsaba a regresar al garaje, pero quería saber si los pequeños estaban siendo reprendidos por su comportamiento. Seguí el eco hasta que con toda claridad pude escuchar un grito, angustiado y gutural. Los gritos siguieron mientras me acercaba a la puerta de la casa más próxima. ¿Hay alguien aquí? Sacudí la perilla de la puerta. Estaba cerrada. Había otra casa cerca, por lo que también llamé a la puerta. No había nadie allí dentro, o simplemente no me querían responder. Rodeé la vivienda, dando pequeños golpes en las ventanas, pero nadie respondía. Debía tomar una decisión. ¿Qué haría un héroe en esta situación?, me pregunté a mí mismo, por lo que seguí los sonidos, rodeado de una completa incertidumbre. Toda la conmoción provenía de una casa en la granja que estaba en la cima de una colina cerca de la huerta. Corrí tan rápido que casi tropiezo, pero aligeré el paso cuando me acerqué a la vivienda. La puerta estaba trancada y había máscaras de perro en el suelo. Necesitaba saber lo que estaba sucediendo, pero no estaba preparado para descubrirlo. Pensé en gritar para pedir ayuda nuevamente o llamar a Capi, pero no podía hacer ruido. Cuando los gritos disminuyeron un poco, subí lentamente al porche y espié un poco, pero no conseguí ver nada allá adentro más que máscaras esparcidas por el suelo. No podía escapar. ¿A dónde iría sin un vehículo? No podía robarle la camioneta a Capi. Tenía que entrar. Mis pasos hicieron que la madera empezara a crujir. Un rastro de máscaras me llevó más cerca de aquellos sonidos irritantes y una puerta abierta que daba al sótano. Una pestilencia indescriptible por poco y me provoca un desmayo. Orientando mis oídos, intenté descifrar lo que estaba sucediendo. Con toda certeza,
Se trataban de aquellos niños. Estaban gruñendo, ladrando, masticando y babeando. En ocasiones aparecía un pequeño sonido de desesperación. No quería bajar a ese lugar, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Bajé las escaleras poco a poco, moviéndome un paso tras del otro. Una sola bombilla iluminaba la mayor parte del sótano, pero no llegaba hasta las escaleras, por lo que sabía que podía ocultarme en esa oscuridad. El suelo estaba cubierto de suciedad que se esparcía mientras algunos niños corrían, arrojándose puñados de suciedad entre sí. La mayoría se había congregado en el centro bajo la luz. Parecía que estaban comiendo algo. Se estaban alimentando. Observé asqueado mientras los niños rasgaban la carne. La sangre salpicaba sobre el pecho y escurría por el rostro de todos. Por Dios, ¿cómo era posible que tuvieran dientes tan grandes? Pero eso no era todo. Sus narices eran alargadas y los ojos tan separados. Era una imagen perturbadora. Todos presentaban varias deformidades faciales que no tengo forma de describir. Pero lo peor eran las risas, pues significaba que se estaban divirtiendo. Y menciono esto pues ya sabía lo que estaban comiendo. Solo pude distinguir una parte del rostro y la ropa. Sabía que se estaban comiendo a Capi. Me tapé la boca e intenté contener el grito. Me dieron algunas arcadas, pero no llamé la atención. Estaba tan tenso que apenas podía moverme, pero logré subir poco a poco. Atravesé la cocina y la sala. Empecé a rezar para que aquellos niños no me siguieran. Pensé que estaría libre una vez alcanzara la puerta principal. Sin embargo, el más siniestro de los niños me había visto. Hasta ese instante se encontraba parado en el porche. Tenía una barba horrenda y una risa desdentada. Era enorme y podía percibir su hedor a varios metros. Al principio no hizo más que encararme. Puedo jurar que tenía un ojo de madera. Esperaba que se abalanzara sobre mí, pero en lugar de eso, tomó un silbato que llevaba en un bolso, se lo puso entre los labios y aparentemente sopló, pero no emitió ningún sonido. Llorando y tropezando, fui a tocar las puertas de todas las casas. Los ladridos alegres de aquellos niños se acercaban, así que me oculté en la tienda. Corrían alrededor del establecimiento como si estuvieran jugando a las escondidas, mientras yo me ocultaba en el cuarto del fondo, esperando a que los monstruos se cansaran. La puerta de enfrente se sacudía algunas veces y entonces me di cuenta que me encontraría en un callejón sin salida si aquel grandulón decidía derribar la puerta. Jamás supe por qué no me persiguió. Tras algún tiempo las voces y los pasos se esfumaron en la distancia y la ciudad volvió a quedarse en silencio. Cuando la noche llegó, aún podía escuchar a los niños a lo lejos. Me preguntaba si sabían dónde me encontraba y estaban esperando a que saliera. Pensé en el pobre de Capi y en lo amable que había sido al ayudar a un completo extraño. Ahora más que nunca debía encontrar gasolina. No solo sería capaz de huir, sino que podría quemar aquella casa por completo. Maldita sea, si por mí fuera, hubiera encendido la ciudad entera. Los gruñidos desaparecieron, así que salí por la puerta del fondo y me arrastré al bosque. Tenía planeado esperar a que amaneciera y entonces escapar por la entrada principal. No había ninguna luz encendida en aquel lugar y temía que los niños anduvieran por ese lugar durante la noche, pero jamás hubiera sido capaz de encontrar mi camino en la oscuridad. Pude distinguir una sola silueta caminando entre la hierba, haciendo crujir las hojas secas mientras avanzaba. No podía correr. Temía que pudiera alertar a los demás. Tenía una roca cerca de los pies, así que las tomé y las aseguré con firmeza. Me mantuve a la escucha mientras el niño atrapaba algún animal que había saltado del bosque. Mientras masticaba su presa me moví. Gruñía mientras se alimentaba, lo que ocultaba el sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo mis pies. Contuve la respiración. Me aproximé lentamente y levanté la piedra sobre mi cabeza. En repetidas ocasiones golpeé la cabeza de aquel niño con la roca. Jamás pensé que fuera capaz de hacer eso a un niño, pero lo hice.
Lo hice no solo por mi seguridad, sino también para vengar a Capi. El sol empezó a salir y observé el cuerpo del niño. Cuando lo vi tirado en el suelo, con el cráneo hundido y ensangrentado, me arrepentí de lo que había hecho. Evidentemente, no era un maldito caníbal, pero sentí que me había rebajado a su nivel. Asesiné a una persona y jamás podré revertirlo. Algunas risas se hicieron eco en la ciudad. Aterrado, corrí por el camino equivocado. Exhausto y hambriento, anduve por campos y granjas hasta que el sol se posicionó justo sobre mi cabeza. De vez en cuando escuchaba débiles sonidos de motor, pero no podía encontrar la carretera. El peso de todo lo que había sucedido me complicaba seguir adelante, pero todo eso disminuyó poco a poco mientras una aldea surgía en el horizonte. Mientras me acercaba, el indeseable sonido de niños jugando se hacía eco en el campo. Algunos corrían por el lugar, haciendo sonidos extraños. Parecía el comportamiento de niños normales, pero advertí que todos llevaban máscaras de caballo. A los 12 años, llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo, incluidos los integrantes de mi familia, estaban en mi contra. Jamás fui un niño problema, pero mis padres me trataban como tal. Por ejemplo, siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Este horario tan estricto reducía de forma drástica mis horas de juego fuera de casa. No podía recibir visitas de mis amigos en casa y no podía ir a la casa de nadie. Tenía que hacer mis deberes apenas llegar a casa, sin importar el tiempo que me tomara. Mis padres nunca me compraron videojuegos, me obligaron a leer libros y después a escribir ensayos para verificar que realmente los había leído. Pero no hablemos más de ello. Vamos a hablar sobre el psicólogo de mi colegio. Para guardar su identidad lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de los colegios particulares, el mío tenía un psicólogo disponible en horas de clase para ayudar a los alumnos con cualquier conflicto emocional, académico, social, de comportamiento y demás. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversando con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños tenía miedo de expresar sus problemas a un adulto que prácticamente era un desconocido. Fue por eso que me tomó 3 semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar mis problemas con el Dr. Tanner. Durante el recreo fui hasta la oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacer un gesto para que yo entrara. Y entré. Me dio la bienvenida, se presentó y me preguntó mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre que hablaba con mucha calma, parecía tener un aura de bondad a su alrededor. En menos de media hora le hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo y lo poco que les importaba. Después de un tiempo mi voz empezó a quebrarse y dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a decir cómo todo lo que acababa de escuchar era mentira, que mis padres me amaban y bla bla bla. Pero no lo hizo. El Dr. Tanner se curvó hacia mí con una sonrisa en el rostro y me dijo: ¿Sabes? Soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto. Rodé los ojos. Está bien, pero ¿de qué forma?, le pregunté. Tengo mis métodos, respondió. Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará para siempre y de forma definitiva. Tras una pausa breve, continuó: pero tienes que hacer una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clases y no le contarás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Es un secreto. Lo prometí. Al día siguiente regresé a la oficina del Dr. Tanner después de clases. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado lo vi correr la cortina de la ventana de la puerta. ¿Listo?, sonrió. Ahora
Tenemos la privacidad que necesitamos. Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses, mi materia favorita en la escuela, los profesores que menos me gustaban y cosas de ese tipo. Tras una hora de conversación, el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz, pues mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. Después continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no demoró mucho para que me desmayara con cualquiera que haya sido la droga que me puso en la lata. Tardé algunos segundos en recuperar mi visión normal cuando me desperté, y cuando volvió, no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico, moviendo y luchando contra las ataduras, pero me di por vencido al poco tiempo. Mis ojos se arrastraban mientras veía la habitación donde estaba. Había pósters de superhéroes en las paredes y también de atletas famosos. En el medio de la habitación había un televisor y un Super Nintendo con varios juegos esparcidos en el piso. No sabía qué pensar. Allí estaba yo, en una habitación llena de cosas con las que los niños de mi edad adorarían jugar. Probablemente habría llorado de felicidad si no hubiera estado atado y amordazado. Mi estómago se estremeció cuando la puerta se abrió y el Dr. Tanner entró. Se sentó en un rincón de la cama. Escucha, me dijo. Recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te lastimaría. ¿Estamos? El Dr. Tanner gentilmente desató mis muñecas y retiró la cinta de mi boca. Mi primer instinto debió ser el llanto, pero algo en el Dr. Tanner me hacía sentir seguro. Me sonrió. Te quedarás aquí por un tiempo, continuó. Y durante ese tiempo tienes permiso de jugar con cualquier juguete de la habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga, tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté fuera. Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. Vamos, dijo el Dr. Tanner mientras sonreía de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. Ve al frente y juega todo lo que quieras. Volveré a la hora de la cena. Se levantó de la cama, caminó por la habitación y encendió la televisión antes de salir y asegura la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que... Alrededor de las 7 de la noche, el Dr. Tanner regresó a la habitación con 2 platos de puré de papa y pollo. Finalmente tuve el valor para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en aquel cuarto. Bueno, aproximadamente un mes. Algunas semanas solo tengo que trabajar en algunas cosas. A la mañana siguiente me desperté con el Dr. Tanner dándome palmaditas en la cabeza. Hola amigo, no tienes que despertarte ahora si no quieres, pero necesito volver a ponerlas. Susurró mientras me ataba. Lo miré. Llevaba una camisa de vestir, un chaleco y sostenía un traje entre los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía en la escuela. Antes de salir, colocó el control remoto cerca de mí y me dijo que viera el noticiario. Lo primero que vi cuando encendí el televisor fue el título de Noticia de última hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso. Se envió un aviso a todo el estado esta mañana. Tenemos diversos investigadores trabajando en identificar a los potenciales secuestradores, pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirman haber visto al niño en torno a las 5 de la tarde. Empecé a sentirme molesto cuando una foto mía apareció en la pantalla. Era una foto que me habían tomado en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecía mi nombre, edad, escuela y ciudad. Encima de la foto y con letras mayúsculas decía: FBI empieza la búsqueda del niño, sospechoso de secuestro desconocido, posible fuga. La noticia siguió en vivo y entonces reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre hasta esa vez en televisión, balbuceando frases como: por favor, devuélvanme a mi bebé, lo siento y por favor regresa a casa. Cuando mi padre tomó el micrófono, esperaba verlo en su típica actitud con el corazón de piedra, pero también él tenía lágrimas en los ojos. Imploró para que le devolvieran a su hijo y después me pidió perdón. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero quería estar aquí en este momento. Por favor, regrésenos a nuestro pequeño. Vi la televisión después de eso. Tenía emociones encontradas.
Nunca antes había visto a mi padre llorar. Me sentía mal por el hecho de que mis padres estuvieran pasando por eso, pero al mismo tiempo estaba aliviado. Ahora sabía lo mucho que mi padre y mi madre me amaban. Pasaron casi 4 semanas y el Dr. Tanner me había tratado con mucho respeto. Se iba por las mañanas dejándome atado a la cama, volvía por las tardes para comer y cenar. Conversaba y jugaba conmigo. Jamás habría adivinado que el Dr. Tanner era tan bueno en el Monopoly y turista mundial. Pero una mañana, el Dr. Tanner me despertó antes de ir al trabajo y noté algo de urgencia en su rostro. También me di cuenta que eran 3 horas antes de las que generalmente me despertaba. Tienes que ver el noticiero hoy, sin excepción. Quiero que enciendas la televisión todo el día y prestes mucha atención, me dijo sobriamente, y yo, por supuesto que obedecí, y lo vi salir de la habitación. 2 horas después, un anuncio de noticia de última hora interrumpió un comercial de jabón que estaba viendo. El título: Restos humanos encontrados. 2 hombres serios con traje estaban uno al lado del otro y empezaron a hablar. Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios de mes. Uno de los hombres bajó la cabeza y barajeó un par de papeles que tenía en las manos. Continuó. Restos de un cuerpo fueron localizados al interior de una bolsa para basura cerca de la entrada a la autopista. El cuerpo parece ser del niño, aunque haya quedado muy poco. El cuerpo fue decapitado y los restos han sido totalmente incinerados. La imagen cambió a la toma aérea desde un helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. La voz siguió. Al interior de la bolsa, la policía encontró una tarjeta de identificación. En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela, que siempre estaba en la mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y nombre estaban intactos. Después que los hombres salieron de escena, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto, y mi padre tenía la cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. No quería ver más. El Dr. Tanner regresó a la casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación, me despertó y puso una botella de refresco en mi mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. Te hice una promesa, ¿cierto? Asentí con la cabeza al tiempo que un par de lágrimas escurrieron por mi rostro. Tienes que prometerme algo, susurró. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que me ayudaría a dormir, y que de ahí en adelante jamás debería decir a nadie, ni siquiera que lo había conocido. Lo prometí. Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿o no? Y tenía razón. Desperté aquella noche tirado en medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque. No estaba muy lejos de casa. A unos 50 metros de allí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas, pero pude ver la silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era papá. Vacilé, pero lo llamé. Levantó lentamente la cabeza y apenas me vio empezó a correr en mi dirección, con los brazos abiertos y gritando mi nombre. Mi madre salió violentamente de la casa al poco tiempo. El Dr. Tanner tenía razón, las cosas cambiaron conmigo y mi familia. Mis padres sonrían con más frecuencia y me trataban amorosamente. No podía tener un final más feliz. En ocasiones veo al Dr. Tanner en el colegio y conversamos en su oficina. Raramente hacemos contacto visual, a menos que estemos solos conversando, pero en ocasiones me sonríe y me guiña un ojo. Siempre mantuve mi promesa y nunca le conté a nadie que lo conocí, pero siempre tendré una pregunta haciendo eco en mi cabeza. ¿A quién decapitó y arrojó en la autopista el Dr. Tanner? Si quieres aún más terror, te recomiendo La Secta, una historia nunca antes vista sobre las horribles consecuencias de un ritual realizado por una comuna. El link estará en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparece ahora. Llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like. También recuerda suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones. Únete también a mi página de Facebook para hacer crecer esta comunidad. El link está también en la descripción. Y si quieres apoyarme aún más, conviértete en miembro de mi canal, te lo agradecería mucho. Sin más que decir, se despide Dark Shark. Hasta pronto.